La ciudad no es una teoría, es esta ciudad, la que estás viviendo. Ahora es Santiago. Para mí se llama Providencia mi ciudad. Esa escuela yo no conozco otra, ni en Chile ni fuera de Chile. Fredo Llome y Alberto Cruz son una pareja que no lo puede, no se entiende uno sin el otro. Te digo, es junto el cuento. Alberto Cruz siempre fue una persona, o un arquitecto, digamos, que no entró en el comercio y en lo habitual. Trabajaba en una agencia de publicidad, porque Alberto Cruz dibuja como los dioses. Se encontró con que ahí donde él hacía los monos, digamos, el que hacía no sé cómo se llaman las publicidades, el de las palabras, ese era un poeta que se llamaba Godofredo Llome. Era de la escuela de Vicente Huidobro. O sea, para mí el poeta por excelencia, poeta chileno, es Vicente Huidobro, un hombre que no solo estuvo en el grupo de los que cambiaron de era y que creó el creacionismo, un movimiento de poesía que influenció mucho en España y en Chile. Evidente que fue el que abrió la posibilidad de la poesía nueva en Chile. Bueno, se encontró con Alberto y ahí se produjo esta pareja de dos. Los dos eran como fuera de, no habituales, ¿no? Rompían, eran creadores, cada uno en su cosa. Y se dieron cuenta que poesía y arte tenían mucho que ver. Y que esto de la palabra, que la palabra valía, el que crea las palabras nuevas que crean mundo humano, son los poetas. Cuando tú estás en la universidad, si reconoces a un profesor, actúas por fe. Pero hay una cosa que era muy importante, que nos decía: hoy los problemas de la arquitectura están en la ciudad. Bueno, y la ciudad es esta en la que estamos parados. No es una teoría. Nada de lo que tú puedas aprender está en un libro, en revistas, en profesores, sino que está ahí. La ciudad hoy aquí. Usted tiene que salir, mirar, encontrar un problema y decirme cómo lo resuelve. Esa es la arquitectura. Pero un problema real, que usted lo vio y lo sintió. Y el arquitecto es el que tiene respuesta a ese problema. Si no, no es arquitecto. Así me enseñaron en Valparaíso. Y ahí hubo un momento en la universidad que fue muy definitivo. Alberto Cruz había hecho un viaje a Europa y de vuelta me dice: te traigo un recado de Go. Él piensa que tienes que irte, porque mientras estés bajo el ala protectora de tu profesor, de tu maestro, tú no vas a ser nunca tú quien eres en la arquitectura.
nos parecía muy importante ir a Europa. Sobre todo, bueno, uno conocer las obras históricas, digamos, pero poder conocer la arquitectura contemporánea que estaba en ese momento. Aquí en América se conocía muy poco de ella, ¿eh? Especialmente para nosotros era muy importante la obra de Le Corbusier. Y dijimos ya, vendemos el departamento y nos vamos a Europa. Trabajé allá primero por un aviso del diario, me fui a una oficina en Varese, que era la capital de la zona, que era una ciudad chiquita, y trabajé ahí en una oficina. Empezamos a tener un problema, eso fue, y yo dándome cuenta que no era Italia el lugar en que yo podía hacer arquitectura. Te digo como para más se entienda mejor. Si yo hubiera sido pintor me quedo, o si yo hubiera sido escritor, o a lo mejor me quedo porque el vivir allá tenía, pero la arquitectura no es tan así. Tiene que ver con el lugar, tiene que ver con lo tuyo, llegamos de vuelta a este lugar. Yo recibí, por casualidad, una revista que se editaba de arquitectura en Argentina y veo un artículo de un arquitecto griego que se llama Konstantinos Doxiadis, que plantea todo un estudio de las distintas dimensiones de las unidades urbanas, que para mí era mi problema, porque este problema que yo te planteo de la dimensión ni siquiera es de Valparaíso. A mí me empezó a... Yo no tenía idea quién era Doxiadis, pero Doxiadis había sido el arquitecto que reconstruyó Grecia después de la guerra. Había peleado en la resistencia y tenía una universidad. En la única parte que no lo conocían era en Chile, pero me manda en comisión de servicio, ¿no?, a Atenas a hacer el magíster en Doxiadis. Ahí tuve esta experiencia no de que me contaran esto de la dimensión adecuada, sino que de entender espacialmente un lugar en que tú te das cuenta que el espacio definitivamente tiene que ver con la formación de las personas, no puede ser ajeno a eso, ¿no? Entonces, que ahí se haya parado un gallo y haya dicho, pensemos, ¿qué somos? Yo creo que tiene que ver con el lugar. Ahí lo que tú tenías como teoría se te convierte en experiencia y reconoce. Por eso que es como mi leitmotiv, buscar esta dimensión adecuada, que yo creo que es verdad, que tú no puedes ser ciudadano de un nombre, o de una teoría, tú eres ciudadano de un lugar que puedas reconocer.
la ciudad es como un árbol, ¿no? Como un organismo vivo, porque es para acoger gente. Se demora desde que una norma aparezca en la realidad, en la ciudad, pueden pasar 20 años. Y hoy día parece que no estamos dispuestos a esperar ni un mes, para nada, todo inmediato. No, la ciudad es como un árbol. Un árbol es un árbol por lo menos a los 20 años. El arquitecto, como te digo, es uno de los. Pero, lógico que lo diga un arquitecto, es el más importante. Porque es el que ha estudiado eso, es el que sabe entender la ciudad, su origen, reconocer su historia, reconocer el lugar que ocupa, reconocer el patrimonio que tiene y cómo se renueva, porque es un permanente estar renovándose. Bueno, primero, el plan regulador es, claro, es la ley que ordena cómo se va a construir la ciudad. Yo diría que lo importante es que el municipio es el que propone y es el que después controla la ejecución del plan regulador. O tú construyes la ciudad que está haciendo o empiezas a pelear y empiezas a destruirla. Claro, no se puede forzar. No puedes forzar la vida. Entonces, poder reconocer eso eso es plano regulador. Pero después tienes que mantenerte atento porque la vida empieza a pedir otras cosas, o tú mismo a reconocer que no todo era tan así y tienes que a tiempo plantear las modificaciones que permitan que esta imagen que tú tienes de ciudad se vaya construyendo. Alberto Cruz nos dice, nunca se hace de nuevo, sino que se renueva. Providencia, como hemos dicho, tenía un origen, un pre-origen, que era una zona agrícola, después fue una zona de parcela, pero cuando inicia su desarrollo urbano, llamémoslo así, se plantea como una extensión residencial de la ciudad de Santiago con carácter de ciudad jardín. Cuando nos hacemos cargo nosotros de futura extensión residencial, nada, estaba absolutamente construida. Y sí tenía en su origen el destino, digamos, el sello de aquello que le es lo propio. Bueno, tuvimos que modificar la ley. Oye, inmediatamente que se modificó la ley, aparecieron notarías y tuvimos sucursal del Banco de Chile en Providencia. Y pudo desarrollarse un centro múltiple con oficinas de todo tipo. Bueno, centros médicos. Bueno, la ciudad tiene que tener, es decir, absorber o resolver todo lo que es indispensable para tu vida. Y la riqueza de vivir en un área metropolitana es esa complementación de, en el ritmo diario, digamos, elementos que no lo tienen en tu ciudad. Entonces, la norma le pedía a los que querían construir edificios en los barrios residenciales eso, no en primer piso, no más del 20% y jardín y no reja. Y la municipalidad, que tiene el bandejón, tiene los árboles, mantener eso, pero amoblar la comuna como si estuvieras amoblando una plaza o un parque. O sea, colocar escaños, colocar luz peatonal, o sea, buena iluminación para caminar y poner basureros, bebederos, qué sé yo. La imagen era
como no podemos tener parques, porque el valor del suelo es muy caro y no puedes expropiar 40 hectáreas para hacer un parque, hagamos una ciudad parque, aprovechando que lo tienes. Es cuestión de una norma que permita que esto y se transforme, apoyado después con la ciclovía, con ensanche de veredas, con una ciudad caminable. Del momento griego hay un desarrollo de la cultura nuestra, de la cultura occidental, que tiene algunos puntos de inflexión, pero donde hay un cambio radical a principios del siglo pasado, en que esta tercera dimensión pasó a cuarta, en que el tiempo pasó a ser condición del espacio, es decir, no puedes separar el espacio del tiempo. Y somos nosotros, como hombres, criaturas espaciales y temporales. Bueno, parece obvio, ¿no? Pero hasta un segundo antes no se pensaba en eso, ¿no? Querer resolver el problema de Santiago y no se dan cuenta que lo que pasó ahí es que te dijeron que había una cualidad del espacio que era el tiempo y que eso significa dos cosas esenciales. Una, que las palabras valen, o sea, que el significado de las palabras son material y que el tamaño, la dimensión, esta conciencia de vivir en un espacio temporal valen, que toda estructura, toda organización, todo sistema tiene un tamaño máximo y mínimo para su máxima eficiencia. No es lo mayor es mejor. Y veníamos de esa cultura racionalista ya a todo trapo, que empieza con Descartes. ¿Sí? Lo mejor era la ciudad más grande, lo mejor era el auto más grande, lo mejor era el edificio más grande, más alto, pero se sigue pensando que Santiago es una ciudad y no se dieron cuenta que Santiago son 32 ciudades soldadas e interdependientes. Santiago fue una ciudad, pero la comuna de Santiago. Pero si mientras sigas pensando que el área metropolitana es una ciudad y la tratas como tal, no puedes resolver los problemas. Y tú ves que cada día es peor. Te digo, esto del urbano es la diferencia entre la cultura anterior a esta cultura urbana. Es decir, el mundo se urbanizó. ¿Cuál es la diferencia? Entre el mundo rural, que es autosuficiente, es como es su esencia, ¿no?
a el mundo urbano que por naturaleza es interdependiente. La ciudad siempre nace, ¿no es cierto?, en el cruce de dos caminos. Ahí nace en torno al mercado, al intercambio, al encontrarse con otro. Un elemento esencial para tener una ciudad es partir por el centro. La Nueva Providencia es eso, crear un centro en Providencia, pero cumpliendo eso que Alberto me dijo 30 años antes. Aquí y ahora, la ciudad de hoy. ¿Dónde está la ciudad? La ciudad, el área metropolitana, su centro es Alameda, Providencia, Apoquindo. Eso es, en esta área, estar central. Yo me acuerdo que en la Católica se proponía hacer el centro, hacer la Nueva Providencia, o el sistema centro por Eleodoro Yáñez, porque eso estaba al medio, como si la geometría fuera vida. Eso es todo lo contrario. Recién se había producido, ¿no es cierto?, este cambio de ejes y esta ciudad más compleja, que no era solo los ejes fundacionales que eran estos norte-sur, sino que estábamos trabajando el eje oriente-poniente, cordillera o América-Pacífico. En ese momento fue cuando a mí me encargaron, voy a decir, en realidad me autoencargué, trabajar en Providencia, y la idea esto de que la comuna en el orden administrativo nuestro es lo que más se parece a una ciudad, era construir la ciudad de Providencia. Claro, lo esencial era que no perdiéramos el nombre Providencia y que este centro se construyera en Providencia. Ahora, el problema que tenía la avenida Providencia, o sea, la Providencia existente en ese momento, era que ya había superado su capacidad de transporte. Ya se había iniciado el no virar izquierda, que es síntoma de que está saturada. Ese absurdo era el primero que había que... Y para esto teníamos que separar, ¿no es cierto?, la subida de la bajada, la mano de subida y la mano de bajada, pero al mismo tiempo teníamos que encontrar una distancia que no fuera otra calle. O sea, el problema era construir una distancia que tú te sintieras en cualquiera de los dos lados que estabas en esa misma calle. Y como no teníamos ningún elemento para poder suponer cuál era esa distancia, usamos, como les decía, el ojo, que es el gran instrumento que tenemos los arquitectos para poder resolver el problema. Y íbamos en cada esquina, yo me paraba en la esquina y partía el arquitecto que trabajaba conmigo en ese momento, caminando, hasta que yo le decía, ahí, y paraba, y medíamos. Y lo medimos, no en todas las, pero lo medimos en 5 o 6 calles, avenida y calle. Y la solución estaba en torno a los 70 metros. Eso nos ayudaba a algo muy importante, que era que con eso resolvíamos además los virajes. Hay una cosa que era esencial, no solo del proyecto Nueva Providencia, sino que en general del proyecto que estábamos trabajando, que la voluntad esencial era construirla. Y en ese momento el metro
la línea 1 del metro, que tenía su terminal en Salvador, la estación Salvador, iba a seguir por la Costanera. Era una teoría que usaba el ministerio para hacer su trazado, que era por donde saliera más barato. Y evidente que si se iba por la Costanera no expropiaba a nadie. Si se metía por donde nosotros decíamos, por la Nueva Providencia, era una batalla fuerte, porque empezar a expropiar en Providencia era encontrarte con pesos pesados. Pues. Un municipio de este porte contra el metro y el Ministerio de Obras Públicas. Era realmente una pelea con David contra Goliat. Pues, además, con un gobierno militar. Lo esencial era eso, ¿no? Construir el centro. Y que ese centro fuera, lo llamamos como nombre, una detención en el paso, porque lo que lo constituía era el paso del centro tradicional, llamémoslo así, al Santiago futuro que se estaba construyendo, Barrio del Golf y después todo lo que significó Las Condes, Vitacura, Barnechea, bueno, lo de hoy día. El cuento era que tú en ese pasar pudieras detenerte. Lo otro era que el peatón tuviera un lugar. La norma, digamos, el plano regulador exigía que se construyeran estos pasajes interiores y que todas las manzanas tenían que tener una plaza interior, que lo hacían en terreno propio, pues ahí tenían que hacerlo ellos nomás. Y se fue construyendo todos estos pasajes que hay entre la Costanera y Providencia, y todo un sistema que todavía no se completa. La que recupera el nombre es doña Josefa Errázuriz. Y los nombres yo creo que valen, no son inocuos. Dicen que hoy día una obra como esa es imposible. Absolutamente no se puede hacer. Entonces, fue fue como un momento justo. Yo te digo, de alguna manera, fue muy rápido los cambios y cómo sucedió todo esto. Le dio sentido a que hoy día Providencia se reconozca. No sé por qué cuando uno está trabajando en algo y ese algo funciona, digamos, siente que es bueno transmitirlo, pasarlo. Y ahí estuve 25 años en la Católica de Santiago. La ciudad es la forma como recoge un grupo de seres humanos, de personas que buscan ellos ser, habitar un lugar. Esa palabra es clara. Y es por eso que se construye la ciudad. O sea, si tú sacas a la gente, sacas algo, no tiene sentido. Todo el sentido lo hacen sus habitantes. Y por eso la ciudad está viva permanentemente, porque
los que habitan ahí están cambiando, están creciendo, y el periodo que a nosotros nos ha tocado vivir, digamos, el siglo pasado, bueno, y el comienzo de este, ha sido de un cambio, pero Gobo lo llamaba que hubo un cambio de era, digamos, se introdujo una nueva manera en nuestra cultura occidental de mirar, y llevar eso a enseñar era el desafío. Entonces, taller, que es la clase que yo hacía, para mí es un lugar en que se hacen cosas. Colocarlos en posición de trabajar en arquitectura. Y yo diría, en mi arquitectura, o sea, en la arquitectura que yo estoy haciendo, en cuanto a lo que hacía, no en cuanto a lo que enseño. Porque la enseñanza precisamente era que ellos descubrieran si tienen o no un problema real con la arquitectura. El taller nos pregunta por nuestra vocación de arquitecto. Nos coloca frente a la arquitectura a través de la realización de una obra. Nos enfrenta al encargo que la arquitectura nos ha hecho. Desentrañar ese encargo personal es nuestro problema. Y ese es el problema que tenemos con la arquitectura. Tener un problema con la arquitectura, dedicar la vida a caminar por él, es ser arquitecto. Debemos educar el ojo para mirar el presente. Debemos educarnos nosotros para ver el presente, ya que el presente hoy no lo encontramos en las formas presentes de la ciudad. Somos los arquitectos los encargados de crear las formas nuevas del presente urbano. Esas formas aún no están, pero surgen de la vida real que busca su espacio. Pero esas formas no están en ningún pasado, en ningún código establecido. Un problema de arquitectura, como todo problema que nos involucra esencialmente, exige una toma de decisión. Toda toma de decisión significa un cambio. Si no, no se ha decidido nada nuevo. Solo se continúa en lo mismo. Todo cambio conlleva un riesgo, pero pareciera que nadie quiere correr un riesgo. Todos quieren primero asegurarse. Eso es no querer crecer. Correr un riesgo implica un abandono, y todo abandono trae un dolor. Evitar el sufrimiento es otra manera de no querer crecer, pero solo los logros que implican un riesgo y un dolor producen las verdaderas alegrías, y son esas alegrías las que nos aseguran que avanzamos o que crecemos como personas. No es fácil ser arquitecto, pero sí se nos ha dado este don, tenemos que cuidarlo, alimentar su desarrollo para que se mantenga siempre vivo, ya que ese es nuestro único camino. Cada uno de ustedes es una persona, cada uno será un arquitecto único y distinto, pero no la arquitectura. La arquitectura es una, el problema que nos plantea es siempre el mismo. Los arquitectos somos los constructores, eso es nuestro oficio. Nosotros medimos tiempo de vida en el espacio. Tan importante como es recuperar la medida adecuada, es recuperar el valor de la palabra, porque la palabra, al dar nombre, da identidad a lo que nombra. Esta identidad es la que nos permite ser ciudadanos. No es posible reconocerse ciudadano de un nombre que no tiene lugar, ser habitante de un lugar abstracto, de una teoría. Esa es la mejor manera de no poder proponer su arquitectura. En nuestro orden administrativo, la unidad territorial que más se aproxima a una imagen de ciudad es la comuna. Yo creo que a lo que hoy llamamos Santiago no es ciudad, y el mal uso de su nombre solo perturba el intento de resolver su problema.
La riqueza de estar en un área metropolitana es la multiplicidad de posibilidades que ella te da, pero es mi decisión cómo y cuándo las uso. Pero lo importante es que, como cualquier otra posibilidad, las puedo usar desde mi ciudad y que puedo volver a ella, a un lugar que reconozco como mi lugar, donde está mi casa, un lugar que me acoge y me protege.